Buenos días, docente y compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre un xanoma antiguo que afecta la porción intracraneal del nervio trigémino, reporte de un caso. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Guerrero Dueñas Carlos Virgilio. Gómez Pérez Jesús Rafael. Y Ortego Rengifo, Brian Josué. Entrando ya directamente con lo que es el caso clínico, primero hay que hacer una introducción sobre qué es un schwannoma. Pues bueno, un schwannoma no es más que son unos tumores de la vaina nerviosa que se desarrollan a partir de lo que son las células de Schwann. La mayoría de estos suelen ser benignos y ahorita en este caso estamos hablando de un schwannoma del trigémino, el cual es una entidad poco común que representa aproximadamente del 0,8 al 5% de los que son los schwannomas intracraneales. Yendo a lo que es la presentación del caso, con lo que respecta a la historia y el examen físico, vamos a tener que en nuestro caso es una mujer de 25 años de edad, es diestra, médicamente libre, se presentó en una clínica ambulatoria de neurocirugía, quejándose de lo que es convulsiones generalizadas recurrentes, dolor facial crónico, cefalea sorda difusa, visión borrosa y mareos. En lo que respecta al examen físico, la paciente estaba confundida y mostró una puntuación de 14/15 en lo que es la escala de coma de Glasgow. En la marcha demostró una marcha espástica, hiperreflexia y hemiparesia. Exclusivamente la hemiparesia era en el lado izquierdo, lo cual ya nos hace pensar que la alusión podría estar en lo que es el lado derecho. Además tuvo un puntaje de 4/5 en lo que es la escala de poder del Medical Research Council. Esta escala de poder es una clasificación valorada desde el 0 al 5, en el cual 0 va a ser una parálisis completa del miembro, 1 se ve o se siente un pequeño rastro o un parpadeo de lo que es la contracción muscular. Cuando tiene un 2, esto quiere decir que el movimiento muscular es posible siempre y cuando se elimine la gravedad. Es decir, el paciente puede mover la extremidad, pero no puede vencer la fuerza de la gravedad. En el número 3, el movimiento de los músculos sí puede ser posible contra la gravedad. En el caso de tener una puntuación 4, que es como lo que tenía esta paciente, la fuerza muscular es posible, pero está débil. Puede levemente ir contra una resistencia, pero como dije, la fuerza es débil. Y 5 vendría a ser una valoración normal de fuerza. En este caso, como repito, la paciente tenía una valoración de 4/5. Además, esta paciente presentaba signos positivos de Hoffman, Babinski y Barré. Bueno, con lo que respecta a cada signo, el signo de Hoffman, lo que va a hacer es que el explorador va a sostener la mano del enfermo con la palma orientada hacia abajo, los dedos relajados, se va a tomar lo que es el dedo medio del paciente y se va a aplicar un pellizco rápido a lo que es a nivel de la uña. Cuando el signo es positivo, vamos a ver que el paciente va a tender a flexionar, a juntar su dedo índice con su dedo pulgar. Esta lesión cuando es positivo, hace pensar en que haya un compromiso en lo que es en la vía piramidal. El reflejo de Babinski, consiste en un estímulo en lo que es la planta del pie del paciente con algún objeto que sea de punta roma. Lo que va a hacer es que se va a rascar desde el lado externo, desde el talón hacia el metatarso, y luego siguiendo hacia su borde interno con una ligera a moderada presión. Cuando es positivo, se va a producir una extensión de lo que es el dedo gordo, incluso los dedos se van a hacer en forma de abanico, se van a abrir. Esta maniobra, cuando es positiva, también indica una lesión en lo que es la vía piramidal. Y por último, el paciente también mostró un signo positivo de Barré, en el cual se coloca al paciente en decúbito prono con los miembros inferiores flexionados sobre las rodillas. Los pies van a estar separados y si existe una deficiencia en la vía piramidal también, el miembro del lado enfermo va a empezar a caer lentamente. Entonces, al tener que estos tres signos eran positivos, nos hace pensar que esta paciente contaba con una lesión en lo que es la vía piramidal. Pasa a la siguiente. Ya, en lo que respecta a lo que es la neuroradiología, pues bueno, tenemos una tomografía y tenemos una resonancia magnética. Bueno, en esta primera figura, la tomografía computarizada cerebral sin contraste, esta es preoperatoria, demostró una lesión quística hipodensa en la fosa craneal media derecha, a nivel de la base del cráneo. La lesión se extiende hacia arriba, contribuyendo a un efecto masa en el hemisferio contralateral, que si se puede observar bien, hay una dilatación del ventrículo contralateral, es decir, hay una desviación de la línea media. En lo que respecta a la resonancia magnética, pues bueno, vamos a tener tres proyecciones, una proyección axial, una coronal y una sagital. En esta imagen de la resonancia magnética contrastada se puede evidenciar lo que se mostraba en la tomografía, una lesión quística que es extraxial en la región temporal derecha, que va a estar adherida al cráneo en el seno cavernoso derecho. Tenía un diámetro, o sea, en su diámetro máximo medía de 7 a 6 centímetros.
Esta lesión quística provocaba un efecto de masa significativo, una compresión del parénquima cerebral y también se puede ver un edema vasogénico en los lóbulos temporal y parietal. Esta lesión quística causó, por la parte de la compresión, causó una hernia subfalcina que se puede apreciar. Y este tumor presentaba una estrecha relación con lo que respecta a la cueva de Meckel del lado derecho, la cual estaba siendo comprimida por este tumor. Ahora, muy bien, yo les voy a hablar acerca de lo que sería la gestión. En este caso, el paciente fue sometido a lo que sería una craneotomía perional derecha modificada en 2 tiempos, con lo que sería una extensión posterior mediante un abordaje subtemporal. Ahora, la excisión completa se logró bajo lo que sería el microscopio y una guía de navegación. La primera etapa implicó lo que sería la evacuación del citado componente quístico, que este fue enviado para lo que sería un examen histopatológico. Posteriormente, se logró lo que sería una excisión completa del tumor en lo que sería la segunda etapa. Intraoperatoriamente y bajo lo que sería una visualización microscópica, la tercera división de lo que sería el nervio trigémino era indistinguible del tumor. No obstante, la tercera división se conservó parcialmente a través de la operación. Ahora bien, lo que sería la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, sus siglas IONM, no se utilizó debido a una gran variedad de razones que incluyen, entre otras, lo que sería la falta de procedimientos de esta misma monitorización neurofisiológica intraoperatoria estandarizados. Sensibilidad a la temperatura, lo que serían protocolos anestésicos exigentes, y lo que sería su incapacidad para afectar la extensión de la resección. Ahora bien, el examen histopatológico de la muestra mostró lo que sería un tumor parcialmente encapsulado, compuesto por células fusiformes de aspecto suave, que estaban dispuestas en áreas hipocelulares e hipercelulares. La empalizada nuclear estaba presente en las áreas hipercelulares. Había una atipia nuclear mínima, pero no se observaron signos de mitosis activa. Además, eran evidentes vasos de paredes gruesas y había evidencia también de lo que sería una hemorragia previa. Las células tumorales fueron fuertemente positivas para la inmunotinción S100, que se hace tanto nuclear como citoplasmática. Y tanto las características microscópicas como inmunistoquímicas de la lesión iban a ser compatibles con lo que sería el antiguo schwannoma. Ahora bien, en estas imágenes, en la A, vemos lo que sería una tinción de hematoxilina y eosina. Esta va a mostrar lo que serían células fusiformes dispuestas en fascículos en áreas hipercelulares e hipocelulares, con lo que sería una atipia nuclear leve sin signos de mitosis activa. También se observaron lo que serían vasos sanguíneos de paredes delgadas y en lo que sería la figura B va a ser una tinción inmunistoquímica. Esta reveló reacciones positivas difusas de las células hacia lo que sería la presencia de la proteína S100. Ahora bien, en cuanto a lo que sería el seguimiento, pasa por favor la diapositiva. En este caso, el paciente fue seguido durante 2 años y en su último seguimiento, este demostró una mejoría de los síntomas, sin déficit de potencia. No obstante, este se quejó de lo que sería la persistencia de la desviación del lado derecho de la boca, antes mencionada. Es decir, aunque mejoró, siguió persistente en lo que sería su simetría facial. Ahora bien, el seguimiento por resonancia magnética no mostró signos de recurrencia del tumor. En cuanto a la figura que vemos acá, en este caso es una imagen de resonancia magnética contrastada axial, en T1, es posoperatoria, ¿ya? En este caso se ilustra lo que sería una leucomalacia posoperatoria, sin tumor residual, y la ausencia de un efecto de masa en términos de cambio de la línea media, o como lo que sería una compresión ventricular. Y se va a observar lo que serían colecciones subgaleales posoperatorias en lo que sería el sitio de la cirugía. Bueno, por otra parte tenemos lo que es la discusión. Como tal, sabemos que los schwannomas son tumores de crecimiento lento con respecto a lo que es las células perineurales de Schwann. Estas de aquí pueden afectar a cualquier nervio mielinizado, incluyendo también a los nervios periféricos, craneales o autónomos. Tal y como podemos ver, los schwannomas representan del 8 al 10% de todos los tumores intracraneales y pueden ocurrir predominantemente durante la segunda y quinta etapa de vida de todas las personas, de los cuales de un 0.8 a un 8% afectan al nervio trigémino. Como tal, tenemos que los schwannomas de trigémino son el segundo schwannoma intracraneal más común después de los schwannomas vestibulares. Estos de aquí pueden estar afectando a lo que es la raíz del nervio trigémino, el ganglio trigémino o a cualquiera de las 3 ramas periféricas. Tenemos que, obviamente, según el tamaño, las estructuras circulantes o adyacentes a este tumor pueden presentarse con una hiperestesia facial, un dolor facial, una visión borrosa, diplopía, entre muchos otros síntomas y signos que va a demostrar el paciente.
Como tal, estos tumores representan de un 0.7 a un 0.3 de todos los tumores intracraneales. Luego tenemos que, como tal, los schwannomas antiguos son una variante histológica benigna poco común de los schwannomas, descritos por primera vez por Ackerman y Taylor en 1951 con una característica histológica específica. Estos de aquí pues presentan características que se asemejan mucho a los tumores malignos. Específicamente pueden ser lesiones tales como, dependiendo de su duración, del crecimiento lento, se mostrarán cambios degenerativos y por lo general estos son tumores que muestran una atipia nuclear, áreas con muchas zonas hipercelulares y cambios regresivos que incluyen calcificación. Sin embargo, lo que respecta a lo que son los schwannomas, estos de aquí tienen la presencia de una cápsula, áreas hemorrágicas, cambios degenerativos y la ausencia de actividad mitótica, lo que respaldan una naturaleza benigna con respecto a este tumor. Por otra parte, tenemos que en la admisión inmunistoquímica, estos tumores son positivos para la proteína C100, que no es más que un marcador tumoral para diferenciar los schwannomas benignos de otras patologías malignas. Como tal, la importancia de este caso reside en que los schwannomas antiguos que afectan a la parte intracraneal del nervio trigémino son extremadamente raros y solo se ha informado aproximadamente 2 casos en lo que es toda la literatura médica. La neuroimagen es de suma importancia para saber el diagnóstico. ¿Por qué? Porque mediante la neuroimagen podemos evaluar lo que es la afectación de las estructuras adyacentes y de igual manera determinar un abordaje quirúrgico. La resonancia magnética es la modalidad de imagen de elección. ¿Por qué? Es porque las imágenes ponderadas en lo que es la T1 de los schwannomas del trigémino suelen mostrar una intensidad mucho más baja, mientras que en la T2 pues muestra una señal de intensidad mucho más alta. La tomografía computarizada del cerebro es particularmente importante para los tumores ubicados cerca de la base del cráneo. ¿Por qué? Porque estos tumores muestran una mejora trascendental tras la inyección de un contraste. La resección completa del tumor con preservación de las diversas funciones es la base del tratamiento. ¿Por qué? Porque mediante la preservación de la función nerviosa, disminuyendo la morbilidad y la mortalidad postoperatorias, será mínima, por lo cual son los objetivos actuales del tratamiento. Los avances de técnicas microquirúrgicas y enfoques de la base del cráneo han mejorado drásticamente desde 1951, en los cuales se registraron aproximadamente los primeros casos de este tipo de tumor. Por último, tenemos a lo que son las conclusiones. En lo que son las conclusiones tenemos que los schwannomas del trigémino antiguo son tumores intracraneales benignos, obviamente, los cuales el diagnóstico se les puede realizar mediante una histopatología sin dificultad. De igual manera se puede identificar mediante un análisis meticuloso del cuadro clínico del paciente que se presenta. Muchas gracias.